Historia de salvación, semana 15. Cortos de salvación. En la historia de salvación de esta semana no es solo una historia, sino varias que se han presentado como un testimonio de alabanza o como una historia de salvación. No más LL. La semana pasada me contaron acerca de una historia de salvación tan inesperada, y aunque no conozco todos los detalles, no hay forma de que pueda dejar de gritar desde los tejados que nada es imposible con Dios. Nadie es imposible donde la salvación de Dios no puede alcanzar. Mi excuñada, Candy, solo tenía una hermana que era lesbiana. Debo confesar que estaba preocupada por mi sobrina, que creció creyendo que ese estilo de vida era normal, agravado por el hecho de que no recibió el amor que necesitaba debido a su salud, peligrosamente pobre cuando nació. Y aún así, nos sorprendió a todos cuando se casó con un joven maravilloso hace varios años y abrazó ser mujer. Continuamos con su tía y esa increíble historia de salvación. Recientemente escuchamos que esta lesbiana de por vida, que vivió con otra mujer durante años, se salvó radicalmente. Su sobrino solo le habló sobre su necesidad de él, y luego ella abandonó su estilo de vida lésbico, y he visto esto suceder antes. Durante mi primera o segunda vez hablando en una iglesia en Ginebra, Suiza, para una conferencia de mujeres, me sorprendió que asistieron muchos hombres, ya que creo que como mujeres necesitamos enseñar a otras mujeres, no a hombres. Aún así, mientras hablaba, un hombre bien vestido se adelantó durante la llamada al altar que llamó el pastor. Mientras oraba por él, cayó al suelo y cuando se levantó era diferente. Saltó alto en el aire y comenzó a gritar alabanzas en francés. Luego pidió hablar en privado con el pastor. Durante su reunión, dijo que sabía que su estilo de vida era incorrecto y que quería saber qué hacer. Ese día se mudó de su departamento que había compartido con otro hombre, y años después escuché que había dedicado su vida a hablar con hombres que también vivían este estilo de vida. No decirles que estaba mal, sino explicarles su necesidad de un Salvador que cambia vidas. Mateo 19:26. Jesús mirándolo les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Marcos 10:27. Mirándolos Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Lucas 1:37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Lucas 18:27. Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Salmos 37:4. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. No continúes tontamente evangelizando en la forma como la iglesia nos ha enseñado, diciéndonos que juzguemos los estilos de vida de los demás, y la forma en que viven es incorrecta. No tenga en mente la agenda para librarse de cómo viven su vida. Sin conocerlo, ¿cómo podrían liberarse viviendo como el mundo? En cambio, lo que necesitan es su amor, porque a quien necesitan es a Él. Y no estoy diciendo que abracemos como vive alguien, sino que los abrace. Cuanto más de Él tengas en tu corazón, más ese abrazo irradiará su amor que otros sentirán. Salmos 34:4-5. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Erin. Alabando a Él por la salvación del esposo terrenal. Comienzo diciendo que mi matrimonio aún no ha sido restaurado. Sin embargo, el milagro más asombroso ha sucedido. En este momento, no puedo dejar de alabar a mi precioso y amado Señor por la salvación de mi esposo terrenal. Por favor, tengan paciencia conmigo mientras las llevo a través de este milagro. El día después de que mi esposo terrenal se fue, comencé a escribir un diario. Eso es lo que escribí en esa fecha. No sé si alguien, incluida usted, puede lograr comunicarse con mi esposo. Bien, alabado sea nuestro amado Señor. Exactamente 6 meses a hoy día, mi esposo fue completamente quebrantado por el Señor.
Retrocediendo un poco en el tiempo, me llevaron a orar Ezequiel 36, 24 al 38 por mi esposo terrenal. Hasta la fecha, 5 meses después, mi esposo terrenal experimentó su segundo renacimiento, mientras estaba solo con el Señor en el lugar donde se hospeda, antes de irse a trabajar. Eso fue 2 días después de que se quebró. He visto a mi esposo terrenal 3 veces desde entonces por hasta 3 horas seguidas, y nunca he visto un cambio en alguien tan rápido como este cambio que le ha sucedido. He cometido algunos grandes errores durante esas visitas. He hecho preguntas. Había citado las escrituras con fingida humildad, cuando de hecho estaba tratando de manipular la situación para hacer que mi esposo terrenal viera que Dios lo estaba llamando de regreso a casa. Oh, qué tonta. Aprenda de mis errores. Dios está en control, no nosotros. Hoy, 4 días después del renacimiento de mi esposo terrenal, mientras estábamos sentados juntos hablando de nuestro Señor y ambos sollozando, mi esposo terrenal compartió que el Señor le había dicho que debía liberarme. Amargo, dulce te lo digo. Esto no era lo que imaginaba. Sentí algo de envidia porque realmente quería compartir el viaje de mi esposo terrenal. Después de que mi esposo terrenal se fue, corrí hacia mi amado y le grité. Suavemente mi Señor, mi precioso Señor, me reveló mi corazón y, oh Dios mío, Él comenzó a explicar que aunque su palabra es y siempre será sí y amén, está llevando a mi esposo terrenal a una relación profunda con Él, una que es solo entre Él y mi esposo terrenal. Me explicó que ha elegido moverse con rapidez en la vida de mi esposo terrenal y que Él y yo íbamos a continuar al ritmo que había elegido para Él y que yo también lo siga, lo cual es solo entre Él y yo. Entendí y lloré cuando me arrepentí de hablar y pensar sobre la voluntad de Dios. Verá, la verdad es que Él es el mismo ayer, hoy y mañana, y no miente. Dios es un Dios de restauración. Está en control y su tiempo siempre es el momento perfecto. Mi precioso Señor, toma este galopín de un hijo tuyo y haz lo que quieras. Terminé conmigo misma tratando de interferir. Me rindo. Dame la gracia de terminar la carrera que tú me propones. Elijo este día para tener fe segura de que experimentaré tu bondad en la tierra de los vivos. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Salmos 27, 13. De Hulda en Sudáfrica. Dejé la salvación de papá en sus manos. Aquí hay otra historia de salvación presentada por Beverly, cuyo padre encontró la salvación justo antes de su fallecimiento. ¿Cómo comienza tu historia de salvación, Beverly? Era una niña de 5 años y había estado fuera todo el verano con mi madre y mis 2 hermanos menores, visitando a mis abuelos en Alemania. Mis padres no habían hablado alemán en nuestra casa. Querían ser estadounidenses y mejorar su propio inglés. Por lo tanto, no hablaba alemán. Lamentablemente, mis abuelos no hablaban inglés. No sé si asistíamos a la iglesia regularmente o en absoluto en casa. No fuimos a la iglesia con los padres de mi madre, pero sí fuimos a la iglesia cuando llegamos a la casa de la madre de mi padre. Mi papá era deísta. Había sido criado en un hogar cristiano, pero se había enojado con Dios durante la Segunda Guerra Mundial y las cosas horribles que había sobrevivido. Él creía que Dios creó el mundo, pero luego simplemente lo dejó correr sin intervenir. Su madre era una sólida creyente cristiana que pasaba sus días en oración. Recuerdo muy específicamente conversaciones detalladas con mi abuela sobre Jesús. Ella le dijo a mi madre que yo le hablaba alemán cuando no había nadie más. Recuerdo las conversaciones en inglés. Aún no hablo alemán. ¿Cómo te cambió Dios a ti o al miembro de tu familia después de experimentar al Señor? Mi abuela me enseñó a orar y me dio esperanza y fe. Las iglesias a las que asistí más tarde con mis padres no eran teológicamente fuertes y no entendí el Evangelio ni confiaba en Jesús hasta más tarde en la vida. Pero a lo largo del camino, Dios envió a los creyentes a ser mis amigos y maestros. Envió a Billy Graham por televisión. Una vez,
un extraño en la biblioteca me señaló los libros de C.S. Lewis Narnia. No puedo esperar para agradecerle en el cielo. Realmente comencé a comprender el amor de Dios y el sacrificio de Jesús a través de esas obras, y después de leerlas y releerlas, obtuve otras obras de C.S. Lewis para leer y aprender. ¿Qué principios de la palabra de Dios o de nuestros recursos le enseñó el Señor cuando confiaba en Él para su salvación o la de su ser querido? Confié en el Señor para mi salvación como un niño pequeño a través de mi abuela de habla alemana, reforzado por C.S. Lewis y Billy Graham en la infancia posterior. Leí mi Biblia, que mi familia consideraba extraña, y aprendí por mi cuenta hasta que como adulta mi ex esposo y yo llegamos a una gran iglesia de enseñanza. Allí seguí creciendo, pero no fue hasta que el dolor de mi esposo me descartó y mi llegada a RMIEW que conocí a mi santo marido. He crecido a través de este dolor. Creo que fui salva para el cielo y el futuro en la infancia, pero creo que no sabía cómo vivir en esta tierra hasta ahora. Perdí mucho tiempo preocupándome y tratando de controlar no solo mi vida, sino la vida de mis seres queridos hasta este crecimiento. Traté de dar testimonio a mi familia, terminando en argumentos ridículos que no tenían la intención desde que era una niña pequeña, causándome mucha preocupación y dolor. Quería que mis padres creyeran. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a ti o a tu familiar en un camino hacia la salvación? En la vejez, mi padre se estaba muriendo de cáncer. Cuando mi madre le habló a mi padre acerca de Jesucristo delante de mí, siempre habían tratado mi fe como algo extraño, pero en lugar de preocuparse y enloquecer e intentar testificar con palabras a mi padre mientras se enfermaba cada vez más, el Espíritu Santo me llevó a servir. Cuidé a mi padre y a mi madre y le entregué su salvación al Señor. No sabía que mi madre había comenzado a leer novelas de varios autores cristianos. Entonces, me sorprendió el testimonio de mi madre a mi padre. Ella se volvió hacia él y le dijo: «Cariño, ¿no crees que finalmente necesitas confiar en Jesús, al igual que tu madre, padre y hermanas?» Casi me desmayo cuando dijo esto. Entonces, de repente, mi padre estaba recitando el Salmo 131 en alemán, aparentemente el salmo que mi abuelo recitó cuando murió. Le dijo a mi madre que quería ir al cielo y estar con su madre, su padre y sus hermanas. Clamó a Jesús para que lo ayudara. Muy poco después estaba inconsciente y murió al día siguiente. ¿Cuál fue el punto de inflexión suyo o en la salvación de su ser querido? Cuando dejé de tratar de hacer que mis padres entendieran el Evangelio, cuando dejé de arrastrar a mi madre a las reuniones y eventos cristianos. No sabía cómo escuchar a Dios, que me indicaba cuándo hacer las cosas, así que yo empujaba y tiraba y arrastraba constantemente. Eso es cuando el Señor se movió, completamente sin mi ayuda, y usó a mi madre para pedirle a mi padre que volviera como había sido criado, en Cristo. Fue cuando lo solté y lo dejé en sus manos que el Señor se movió. Cuéntanos cómo sucedió. ¿Hubo alguna señal? Paso a paso, en el propio tiempo de Dios, el Señor me trajo el Evangelio en lenguas, creo, y por otros creyentes colocados en mi camino. Billy Graham, otros predicadores de radio, amigos y sus familias viviendo su fe, no predicándome a mí. Del mismo modo, Él le llevó el Evangelio a mi madre a través de la lectura que ella amaba. Le trajo la verdad a mi padre a través del dolor de morir y un recordatorio de la fe que le fue enseñada cuando era niño, con palabras de mi madre, quien yo ni siquiera sabía que creía. En conclusión, ¿qué tipo de estímulo le gustaría o a su ser querido o amigo dejar a las mujeres? Querida lectora, confíe en el Señor y su sincronización no en palabras elegantes o en una fórmula. Vive tu vida confiando en el Señor. Muéstrales a los demás el brillo de tu rostro, el brillo de tus ojos, el sonido alegre de tu voz. Esto no significa ser alegremente falso de manera inapropiada durante los tiempos difíciles, pero incluso cuando las cosas son difíciles o malas,
Hay una alegría profunda y de confianza que aquellos de nosotros que conocemos a Jesús poseemos. No necesitamos arrastrarlos y golpear a otros en la cabeza con el Espíritu Santo. Le abrirá una ventana en su propio tiempo. Dejará que muestra la fe brille para que otros puedan ver. Pero también no debemos tratar de insistir en que sea nuestro testigo, o la fe, o la cara brillante. El Señor podría usar la fe, o la escritura, o el rostro de otro para llevar a su ser querido a la fe. Ponga abajo esa carga. No venimos a la fe porque alguien trabajó más duro que otros para arrastrarnos allí. Venimos a la fe porque Dios permitió que nuestros corazones estuvieran abiertos y listos y porque Él lo cronometró para cuando ocurrió. Confíe en el Señor y esté en paz. De Miranda, en Carolina del Sur. Amor duro versus su amor. Hace varios meses Dios me reveló que el amor duro no era bíblico. Estaba buscando a Dios para mi hijo de 28 años, que es un veterinario y un alcohólico con trastorno de estrés postraumático. Estuvo en Afganistán hace más de 5 años y resultó herido. El ejército lo bombeó lleno de narcóticos cuando fue enviado de la guerra a los Estados Unidos y se convirtió en un adicto. Una vez que lo enviaron a casa sin las drogas, sustituyó las píldoras por alcohol. Durante los últimos 5 años ha estado entrando y saliendo de rehabilitación y del hospital de veteranos. Estaba practicando el amor duro porque eso es lo que mi familia y el mundo me decían que tenía que hacer para que tocara fondo. Lo amaba, pero desde la distancia. Fue muy difícil y no parecía estar mejorando, solo empeorando. Debido a estas lecciones y a que mi esposo me abandonó, comencé a buscar a Dios en todo. Cuando mi hijo pidió venir a quedarse conmigo esta última vez, le dije, está bien, pero si bebes, estás fuera. Él bebió. Me arrodillé ante el Señor y le pregunté qué debía hacer. Todo lo que escuché fue simplemente ámalo. Le dije, Señor, lo amo, pero ¿debería echarlo? Nuevamente escuché, solo ámalo. Me metí en la palabra de Dios e intenté encontrar algo que me ayudara a echarlo y a usar el amor duro. No estaba allí, y Dios me decía que solo lo amara. Esta vez no lo eché, y estuvo acostado borracho en mi sofá durante 7 días. Por 7 días oré por él sin parar, y para el día 7 vino a mí y me pidió que orara por él, y me dijo que había decidido dejar de beber y entregar su vida a Dios. Estaba pasando por algunos efectos horribles por la abstinencia de las drogas, y vino a mi habitación muchas veces esa noche, pidiendo oración y clamamos a Dios. Lo llevé al hospital a la mañana siguiente y lo retuvieron durante 4 días. Ha estado en casa y sobrio ahora por 3 semanas. El amor de Dios funciona, el amor duro no lo hace. Si también tiene familiares o amigos a los que le han dicho que necesitan amor duro, tómese un momento para leer la verdad en un espíritu suave y apacible. Favor, asegúrese en compartir su historia de salvación con nosotros.